vigentes con respecto a la situación de violencia que se ha habido últimamente, que se ha estado viendo últimamente aquí en el país, en México, y pues yo creo que en todo el mundo, y eso ha sido pues a causa de unos cuantos que han acaparado el poder y que se han dedicado a querer controlar pues las cosas básicas para poder subsistir en esta vida, como la comida, la vestimenta, la vivienda y todas esas cosas. Les vengo a hablar de las reformas actualmente aprobadas aquí por parte del PRI en México, en nuestro país. Esas reformas que prometen o prometían un beneficio para los ciudadanos, sin embargo, pues en lugar de beneficiarnos, pues obviamente nos han estado perjudicando. Recuerdo que con la privatización del petróleo se prometía que se bajarían la luz, que se bajaría la gasolina, que bajaría el gas y todas esas cosas. Sin embargo, pues eso no ha ocurrido, no es realmente lo que ha pasado, sino que todo lo contrario. La gasolina subió, y al subir pues sube todo, ¿no? Sube la canasta básica, sube el transporte público, y nuestros recursos pues ya no alcanzan, porque nuestro salario sube 1 peso, 2 pesos o 3 pesos, creo que fue lo que subió esta vez. Y pues yo no sé qué estés pensando, México, no sé qué esté pasando por tu mente, no sé qué esté pasando por la mente del mundo, pero creo y considero que estos acaparadores del poder, acaparadores del sistema, controladores de la humanidad, pues se han excedido con esta situación. Están entregando los bienes de la nación, por ejemplo, me estoy viendo muy patriota, pero es real, se lo están vendiendo a otros países para beneficiarlos, en lugar de ser beneficiados nosotros con los recursos que tenemos. Por ejemplo, la privatización del petróleo, que como les mencionaba prometía mejoras para la ciudadanía, pero sin en cambio pues nos está afectando más de lo que muchos se imaginaban, porque bueno, los medios de comunicación se encargaron de engañarlos y decirles que la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética traía beneficios, pero ahora que ya se está presentando como tal, que ya se está llevando a cabo, pues está demostrando que lo que les decíamos en su momento para evitar la venta del petróleo, pues era real, ¿no? Era real que se iba a entregar el recurso del petróleo a empresas transnacionales, y estas empresas obviamente iban a decidir qué costo era el que tenía, y se iban a elevar los costos, por ejemplo, de la gasolina, la electricidad y bueno, todo lo que se utiliza o lo que se realiza con el petróleo. Esa es por una parte la reforma energética. La reforma laboral es otro tema muy importante, pues habíamos avanzado, o sea, se luchó en su momento para que el petróleo fuera de la nación y no fuera entregado a países extranjeros, pero ahora estamos retrocediendo porque lo entregamos así, sin más ni más, con la mano en la cintura, y no dijimos nada, nos quedamos callados. Y con la reforma laboral, bueno, pues viene siendo lo mismo, ¿no? Los pocos derechos que se habían adquirido en cuanto al trabajo y al derecho del trabajo, que el trabajo no debería de ser un derecho ni tampoco una obligación, sino que una aportación para que todos tengamos o seamos beneficiados de eso que se está produciendo. Pero bueno, en cuanto al trabajo, se supone que la reforma laboral consistía en mejoras a los trabajadores, beneficios y miles de cosas. Sin embargo,
empezamos con que será outsourcing. Outsourcing significa que te van a contratar por tiempo determinado de 3 a 6 meses, pero no vas a generar antigüedad, y el no generar antigüedad implica que obviamente pues a lo largo del tiempo tú ya no tengas derecho a ser jubilado y recibir una pensión de esto, sino que trabajas hasta donde te alcance la vida, y si lograste ahorrar lo suficiente para poder ser pensionado, pues bueno, para poder retirarte de las labores, pues bien por ti, y si no, pues vivirás ahí a miserias o a expensas de, pues, de lo que pase, ¿no? A trabajitos ahí, si es que te quieren dar trabajo porque ya eres viejo, o miles de cosas, ¿no? O porque estás enfermo, situaciones de esas. En eso consiste la reforma laboral, que inclusive te va quitando los pocos derechos que se habían ganado anteriormente, como te mencionaba, porque antes podías o tenías derecho a que si tenías un riesgo de trabajo, el patrón estaba obligado a pagarte en un 100% tu incapacidad y a hacerse responsable de esa lesión causada por tu trabajo, ¿no? Por el trabajo que desempeñas o la labor que desempeñas. Bueno, pues en beneficio de los empresarios, la reforma laboral quita ese derecho de poder recibir tu pago al 100% cuando tienes un riesgo de trabajo, y te lo parten a la mitad. Es decir, que si tú te lastimas en el trabajo, la empresa no se hace responsable ni de las secuelas que vengan posteriormente, ni de tu pago al 100%. Ahora únicamente te estarían pagando un 50% de tu salario el tiempo que dure tu incapacidad. Entonces, pues ahí ya no estás avanzando, ya no estás teniendo un beneficio, sino que al contrario te están quitando una gran parte de los pocos beneficios que podías tener como trabajador, ¿no? La reforma educativa, pues por lo mismo, la educación está acaparada para que solamente unos cuantos puedan llegar a concluir sus estudios obviamente que el mismo sistema te dice qué puedes y qué no puedes estudiar, y que el mismo sistema te tacha con si eres listo o si eres estúpido, ¿no? Si sacas 6 eres estúpido, si sacas 10 eres listo. Entonces vas luchando durante toda tu educación por ser el mejor alumno de la escuela, para posteriormente en tu trabajo ser el mejor empleado del mes, ¿no? Y eso pues me parece bastante ridículo, y ni siquiera me parece algo congruente, sino que todos deberíamos de tener acceso a la educación en base a nuestras habilidades y no a lo que ellos nos quieran hacer obedecer, porque en realidad la educación no es para adquirir conocimientos, sino para que te vayas programando para obedecer a este sistema y ser en un futuro un buen ciudadano, ¿no? Obviamente destinado a ser un obrero, que no es malo porque se requiere, o a ser un licenciado o desempeñar alguna carrera. Pero con esta educación con esta reforma educativa en la que ya tú tienes que pagar las necesidades de la escuela, los conserjes y todo eso como papá, y como estudiante, bueno, si aprendiste o no, no importa, tú pasas al siguiente grado, y así sucesivamente, para que cuando llegue el momento de desempeñar tus labores, de trabajar o de desarrollarte en este sistema, pues seas un obrero, que es a lo que más aspira eso de la educación, a que tú seas un obrero y que unos cuantos solamente lleguen a concluir sus estudios, precisamente porque el sistema tiene acaparada esa parte, y entonces decide cuántos estudiantes llegan hasta la preparatoria y cuántos se quedan sin escuela, cuántos estudiantes llegan hasta la universidad y cuántos se quedan sin escuela, y eso, bueno, va orillando a que pues la gente pierda el interés en el estudio, ¿no? Inclusive desde
chiquito, cuando ya te tienes que parar desde bien temprano para irte a la escuela, recibir un trato a veces nefasto por parte de los maestros y por parte de los mismos alumnos que no han sido educados, bueno, no educados, que no han recibido la enseñanza para ser nobles, para ser amables con sus compañeros, y que bueno, eso del bullying que también te están metiendo, pues te genera en las escuelas la falta de interés por medio de algunos estudiantes y todas esas cosas, ¿no? Yo considero que la inteligencia de la humanidad es tan grande como para poder desarrollarse en varias cosas y no solamente en algo que un sistema te impone o te obliga a obedecer, ¿no? O a respetar. Eso es por parte de la educación. Te quitaron a los niños, los hacen pasar, los van a pasar sin que tengan el conocimiento más importante, y con el fin de que se vuelvan obreros en un futuro. Y les repito, ser obrero no es malo, sino que es un trabajo bastante explotado por las empresas, y pues eso es lo que quieren, ¿no? Gente que trabaje duro por un salario miserable en el que apenas si le alcance para comer y pues para mantener la ida y el regreso de su trabajo. Eso es lo que pretende la educación. Entonces, pues no es una mejora, no avanza. Querer despedir a los actuales maestros no es lo correcto no es hacerles una prueba y despedir el que no sea capaz, sino que lo correcto es capacitarlos para poder desempeñar su labor como maestros correctamente. Eso es lo que se debe de hacer con una reforma laboral, pero educativa, pero sin embargo eso no es lo que se pretende, sino que darle beneficios y plazas incluso a gente que ni siquiera tiene el conocimiento y la capacidad para poder enseñar a los alumnos correctamente. Entonces, ni la reforma educativa, ni la reforma laboral, ni la reforma energética traen un beneficio para los ciudadanos, sino que al contrario, bueno, nos están afectando. Entonces eso nos pone a pensar, ¿no? Los dirigentes, nuestros representantes, nuestros gobernantes, esos que dicen que hacen leyes en beneficio de la ciudadanía, ¿creen que realmente estén haciendo leyes en beneficio de la ciudadanía? Cuando están subastando nuestro país, cuando están quitándole derechos a los trabajadores, cuando están mediocrizando, porque es una manera mediocre de querer reformar la educación. El conocimiento, cuando estamos dándonos cuenta de que esto no es un avance, sino un retroceso, de que en lugar de beneficiarnos nos están afectando. Entonces es momento de que te pongas a pensar si realmente los diputados, los gobernantes, esas leyes que hacen, las hacen en beneficio de los ciudadanos o las hacen en beneficio de quién. Porque pues como podrás darte cuenta, esto no trae en absoluto un beneficio, sino que al contrario nos viene a perjudicar y a oprimir más de lo que ya estamos. Yo creo México, creo mundo, porque esto no es un caso exclusivo de México, sino que creo que es de todo el mundo, porque unos cuantos quieren controlar a los ciudadanos, quieren acaparar sus sueños, quieren acaparar su vida, se sienten dueños de nosotros porque dictaminan leyes que nos oprimen, y leyes que no nada más no es tan fácil aceptar una ley y ya, ¿no? Sino que los ciudadanos son los que
aceptamos o no si esas leyes. Y pues sí, realmente yo no sé qué estés pensando cuando te aplican una ley que en lugar de beneficiarte pues te jode, que en lugar de avanzar te hace retroceder. Esos dirigentes están demostrando claramente que pues lo único que están haciendo ahí en la silla de poder pues es reprimirnos, empobrecernos cada vez más. Sus leyes no nos sirven en absoluto, sino que al contrario nos afectan cada vez más. Sus supuestas fuerzas armadas que son para el beneficio de la ciudadanía, pues no están trabajando correctamente porque la trata de blancas sigue creciendo y no hay alguien que haya solucionado ese problema. Los feminicidios siguen creciendo y no hay solución a esos problemas, el narcotráfico, el robo de infantes, la venta de órganos, la prostitución de niñas, todas esas cosas que se supone ellos están para solucionar, porque por eso hacen sus leyes, y sin embargo esas leyes que están haciendo solamente nos reprimen a nosotros y los delincuentes pues siguen haciendo libremente sus labores de afectar a los ciudadanos. ¿Y por qué los delincuentes? Bueno, pues porque los verdaderos delincuentes son los que están sentados en la silla de poder, que dictaminan leyes para reprimirnos, para tenernos controlados, para no poder hacer nada en contra de eso. Y ellos pues pueden seguir porque a ellos quien los cuestiona, a un diputado quien lo cuestiona, y si lo cuestionan no dura un año, ni siquiera ni un mes en la cárcel, y aparte está en la cárcel con beneficios, que no debería, porque es un delincuente y como todo, y debería de ser tratado como todo delincuente, se supone en este sistema. Sin embargo, ahí tenemos a Elbester Gordillo con sus miles de achaques. Creo que actualmente se encuentra en su casa, y todo el tiempo que estuvo supuestamente en la cárcel pues estuvo hospitalizada y con un trato especial. ¿Y por qué esa delincuenta, esa ratera, tiene que tener un trato especial, y alguien que robó un pan para darle a su hijo, él tiene un trato de miseria, ¿no? Hay muchas cuestiones que tenemos que hacernos en cuanto a los dirigentes que dicen estar haciendo leyes a nuestro favor, pero lo único que hacen es jodernos, reprimirnos, esclavizarnos, en lugar de beneficiarnos. Los verdaderos delincuentes son ellos, los que acaparan las cosas que nosotros creamos, los que se adueñan de nuestra libertad, de nuestros recursos, son ellos. Nosotros no somos unos delincuentes en potencia, no soy yo alguien que quiera salir y asesinar como para necesitar una ley que diga que yo no puedo asesinar. O sea, si pienso, soy consciente, razono, no tengo por qué ir a asesinar a un individuo, a un ciudadano. Sin embargo, ellos sí son unos asesinos porque tienen a las Fuerzas Armadas controladas para que cuando ellos requieran asesinar y eliminar, pues esos pobres descerebrados, esos zombies, actúen en contra de la ciudadanía sin saber también que están perjudicando no solamente a nosotros, sino que se están perjudicando ellos. No porque seas policía o seas militar quedas exento de estas normas estúpidas que los diputados y los dirigentes de nuestro país están aprobando, sino que al contrario, al favorecerlos a ellos, estás condenándote a ti mismo y a tu familia a sufrir de las carencias que ellos nos ocasionan, a sufrir la pérdida de un familiar o de tu hija o de tu sobrina,
te estás condenando porque estás favoreciendo a la delincuencia. ¿Y quién es la delincuencia? Pues los que están sentados en la silla de poder, queriendo controlarlo todo y acaparando los recursos que nosotros generamos. Entonces, las Fuerzas Armadas solamente están para favorecer a los culeros que están sentados en la silla. Es para lo único que están. No han trabajado como supuestamente dicen que trabajarían, puesto que, como les mencionaba, la trata de blancas, la venta de órganos, el narcotráfico sigue ahí, sigue latente, sigue vivo, nadie lo ha eliminado porque nadie se ha encargado realmente en eliminar, sino que ellos lo único que se encargan en hacer es leyes que repriman a la ciudadanía, que la empobrezcan y que la esclavicen cada vez más. Te estoy invitando con este mensaje a que razones un poco sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre si realmente necesitamos a alguien que nos obligue, que nos imponga una ley que en lugar de beneficiarnos nos jode. ¿Realmente necesitas a un diputado? No lo necesitas, México, no lo necesitas, mundo. Todo lo que se genera, ropa, zapatos, comida, casa, todo lo generamos nosotros. Ellos solo hacen leyes para controlar eso que generamos, para acapararlo ellos, para tenerlo ellos y para limitarnos a nosotros a soñar con algún día tener una casa, que no debería de ser un sueño, sino algo real, algo indispensable para poder subsistir, para poder ser un ciudadano normal como todos. No debería de ser un sueño tener una comida digna o comer algo nutritivo, sino que debería de ser algo real, algo que tengas, algo que no le haga falta, que no te haga falta en tu mesa, ni a ti ni a nadie. Y lo tenemos, sin embargo, le estamos dando el privilegio a los políticos, a los representantes de nuestro país, de decidir qué es lo que podemos nosotros tener y no, y cómo, pues permitiéndoles hacer leyes y permitiéndoles a sus policías, a sus perros adiestrados para controlarnos, ¿no? Sin saber que esos perros adiestrados también pues son afectados de la misma manera que estamos siendo nosotros al obedecer esas leyes estúpidas, al aceptar esas reformas. Nosotros mismos nos condenamos al aceptar todo eso. No hay un diputado cocinando para la gente, no hay un diputado haciendo zapatos, no hay un diputado haciendo mesas, no lo hay. Y muchos van a decir, no, porque no es su labor. No, su labor es reprimirnos, su labor es asesinarnos, controlarnos, decidir quién vive y quién tiene una vida digna en este país y quién no. Esa es la labor de un diputado, realmente lo necesitamos porque ellos se aprueban sus salarios millonarios, ellos se aprueban sus vacaciones, se aprueban sus utilidades, sus beneficios, ellos se lo aprueban y a nosotros nos reprimen con salarios de miseria, con hambre, con leyes que nos impiden hacer ciertas cosas, como si fuéramos unos delincuentes o asesinos latentes que necesitemos una ley para estar controlados. No los necesitamos, no necesitamos a esos representantes porque nosotros podemos juntos representar nuestro país, juntos crear todo lo que se genera o generar todo lo que se genera para beneficio de nosotros. Yo no necesito un billete para comer, sino que necesito comida, al igual que tú, y esa comida la genera la misma gente, los pobres, no la generan los diputados, no la generan los senadores. Ellos están ahí para querer controlar, para imponer leyes que nos empobrecen, que nos reprimen cada día más, y pues debemos de eliminarlos, ¿no? Tan no los necesitamos que ellos
se autorizan vacaciones de periodos largos y en su ausencia el país sigue funcionando como si ellos estuvieran o no estuvieran. No los necesitamos porque lo único que se necesita es organización, lo único que se necesita es pensar y razonar, evolucionar, porque esto debería de ser una evolución, no un retroceso. Y sin embargo, teniendo representantes ahí en la silla diciéndonos qué podemos y qué no podemos hacer, en lugar de avanzar estamos retrocediendo, y la humanidad no vino a retroceder sino que a avanzar. Por eso somos pensantes, ¿no? Avanzar tecnológicamente y avanzar en beneficio de la humanidad. Es un retroceso que un niño se muera de hambre, es un retroceso que una persona se muera a falta de atención médica, y pues tenemos que evolucionar. ¿Y cómo es la forma? Pues eliminando a esos poderosos que están ahí sentados en la silla, nada más diciendo qué es lo que le favorece o no al rey y qué es lo que debe de obedecer la gente y qué no. Eso es un retroceso completamente para la humanidad, porque esas leyes pues nos vuelven egoístas, ¿no? Tú quieres obedecer una ley porque tienes miedo de que el policía venga a reprimirte y a encarcelarte, aunque esa ley solamente le beneficie a los sentados en la silla y no a la ciudadanía en general. Tenemos que avanzar, México, tenemos que avanzar, mundo, porque el tener dirigentes que nos impongan leyes estúpidas no es avanzar, sino retroceder. En primera instancia te voy a proponer 2 puntos importantes para poder hacer algo. No se trata de levantarnos en armas, porque no nos pelearíamos ni siquiera con los verdaderos delincuentes, con los opresores, sino con esos idiotas que les comieron el cerebro y que disparan sus armas en contra del pueblo. Cuando se formaron en esas filas de Fuerzas Armadas y eso, pensando en salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y no en asesinarnos. Sin embargo, al formarse ahí, les controlan el cerebro, los manipulan y los vuelven idiotas, ¿no? Los vuelven zombies que lo único que hacen es obedecer normas sin cuestionarlas, obedecer mandatos sin cuestionarlos y bueno, asesinar, ¿no? Creyendo que favorecen, pero pues a los únicos que favorecen son a los que están sentados en la silla. Y entonces ahorita no es momento para asesinarnos pueblo contra pueblo, sino para empezar a tomar cartas en el asunto y eliminar de raíz a los verdaderos culpables de lo que está pasando en México y en el mundo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues desobedeciendo sus normas estúpidas, como, bueno, en primera instancia hacemos un paro nacional de labores que proponen ahí unos compañeros activistas este 2 de octubre. No estoy muy de acuerdo con el proyecto que proponen, pero el paro nacional de labores sí es algo como para iniciar esta lucha de evolución y revolución de la humanidad. ¿De qué manera? Bueno, pues sumándonos todos al paro nacional de labores, que consiste en no ir a trabajar, en quedarte en casa, procurar no utilizar redes sociales, ni teléfono, ni prender la televisión, ni todas esas cosas, sino que quedarte a compartir un rato con tu familia, que bueno, le hace bastante falta, ya que tienes que estar metido en el trabajo tanto tiempo y se te olvida por un momento lo más importante, que es tu familia. Perdón, ese es por una parte para el paro nacional de labores. Y el siguiente punto a llevar a cabo pues es dejar de pagar impuestos. No pagas luz, no pagas agua, no pagas predio, no pagas
tenencias, y eso con el fin de no seguir enriqueciendo a esos culeros que están sentados en la silla de poder, favoreciéndoles con nuestros pagos, ¿no? Seguir enriqueciendo su bolsillo, porque en realidad esos impuestos que tanto nos cobran no están mostrando realmente un beneficio para nosotros, sino que un enriquecimiento cada vez más para ellos. Entonces no pagas luz, no pagas agua, no pagas tenencia, y si puedes, retiras tu dinero del banco y de esa manera pues también les afecta. Es un pequeño avance que si no nos unimos todos no se va a poder llevar a cabo. Tenemos